establecidas en las normas que se dan para la creación del Infonavit. Bien, el día de ayer vimos todo lo que son las obligaciones de los patrones y sus prohibiciones. Bien, hoy vemos, si no tienen ya ninguna duda, si no les surgió ninguna duda respecto de lo platicado ayer, empezamos entonces con las obligaciones del trabajador. Bien, las obligaciones del trabajador, pues obviamente son, por lógica, las que tiene que cumplir, ¿no? Estas obligaciones son aquellas que por sentido común una persona tiene que llevar a cabo. No es difícil, no es nada del otro mundo, pero pues a veces es complicado que la gente los cumpla porque cree que no lo debe de hacer. Bien, la primera obligación que tiene el trabajador es cumplir su trabajo y cumplir su trabajo con las disposiciones establecidas en las normas de trabajo. Bien, segunda, cumplir con los reglamentos y con todas las normas que tengan que ver con seguridad social, con salud, medio ambiente y todo lo que tenga que ver con seguridad y protección en cuanto a su desarrollo del trabajo. Bien, acuérdense para los que se van conectando que se tienen que anotar y sí estoy tomando en cuenta la asistencia porque es parte de las actividades. Entonces es parte de su calificación para que no dejen de asistir, aunque sea poner el nombre, no sé si estén o no estén presentes o nada más pongan el nombre, pero bueno, ya eso es un avance, ¿no? El hecho de conectarse. Y por favor no dejen comentarios fijados, porque luego no me dejan ver los avances de los demás. Bueno, otra de las obligaciones que tenemos como trabajadores y somos trabajadores es siempre trabajar y desempeñar nuestro trabajo bajo la dirección del patrón, ya que por eso estoy subordinado a él. Entonces yo tengo la obligación de cumplir lo que él me diga. No voy a inventar yo mi trabajo ni lo voy a hacer como yo quiera. Yo tengo que cumplir lo que él me diga, ¿ok? Por eso estoy bajo su subordinación. Bien, otra de las cuestiones es que yo tengo que realizar mi trabajo con la intensidad, cuidado y esmero que se requiere para realizar mi trabajo, así como en tiempo y en el lugar que se establece, no donde yo quiera ni en las horas que yo quiera. Para eso se establece un horario y para eso se establece un lugar donde yo voy a desempeñar mi trabajo. Otra de las obligaciones es yo como trabajador ok, Brian Eduardo Asensio se tuvo que ir a trabajar. Bien, sí, está bien, por el cambio de horario no hay problema. Bueno, les decía que otra de las obligaciones es avisar al patrón, yo como trabajador, si tengo alguna cuestión de fortuita o de fuerza mayor por la cual no pueda yo acudir a mi trabajo. No nada más de, mañana llego y le aviso. No, tengo que avisar. Es una de mis obligaciones. No voy a acudir a mi trabajo. Tengo la obligación de avisar que no voy a ir. Bien. Si me otorgan material para realizar mi trabajo y no lo utilizo, tengo la obligación de regresar el material que no estoy utilizando. ¿Ok? Otra de las obligaciones que tengo es durante el desarrollo de mi trabajo tengo que observar buenas costumbres, es decir, me tengo que comportar educadamente, siempre buen día, con permiso, respetar a mis compañeros, ¿verdad? Eso es otra de mis obligaciones que tengo como trabajador. En el caso de que exista alguna situación que se ponga en peligro, en riesgo, ya sea el patrón, ya sea mis compañeros de trabajo, o el local, o el lugar, o los materiales de mi trabajo, tengo la obligación de prestar auxilio, ¿sí? De ayudar en lo que pueda. Bien, otra de las obligaciones es que tengo que integrar y ser parte de los organismos que se creen conforme al trabajo, por ejemplo, el sindicato, las comisiones, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien. Bueno, también dentro de mis obligaciones me tengo que someter a los reconocimientos médicos que me indiquen, para también con esto saber si no tengo una enfermedad contagiosa,
si no tengo una enfermedad que ponga en riesgo mi vida y obviamente el patrón tenga ese conocimiento, ¿sí? Bueno, otra de las cuestiones es, como obligación, yo tengo que darle a conocer al patrón que tengo una enfermedad contagiosa. Bien, una enfermedad contagiosa de tipo viral, por ejemplo, como puede ser la tuberculosis, ¿no? Una tos que se puede contagiar. A eso se refiere con enfermedades contagiosas, no enfermedades contagiosas como de transmisión sexual, porque aquí mucha gente luego cree que por el hecho de tener VIH o ser portador de esta enfermedad ya se está en esta obligación. No, se refiere a las enfermedades contagiosas de tipo viral, ¿sí? Bien, por ejemplo, pues, ahorita que estamos en esta situación, si estoy diagnosticado por COVID, obviamente tendría que avisarle a mi patrón y él obviamente tomará las medidas necesarias. A eso se refiere con avisar de alguna enfermedad contagiosa, ¿sí? Bien. Otra de las obligaciones que tengo como trabajador es comunicar sobre las deficiencias que pueda tener un área de trabajo, una herramienta de trabajo, una maquinaria, para no poner en riesgo la vida de ninguno de mis compañeros de trabajo. Bien. Y la última obligación que tengo como trabajador es, obviamente, al ser trabajador, independientemente del puesto que desempeño, puedo conocer ya sea los secretos industriales, ya sea secretos de fórmula, ya sea la cuestión administrativa, económica de la empresa. Entonces tengo como obligación guardar sigilosamente todas esas informaciones y todos esos secretos dentro de la empresa. Esa es la última obligación que como trabajador tengo. Si se fijan, no son muchas, son sencillas y son, como les decía, las de sentido común. No hay más que ser tener un sentido común para realizar mi trabajo. No necesito conocer realmente la ley para yo saber que tengo que cumplir con mi trabajo, ¿ok? No sé si hasta aquí hay alguna duda, sino para pasar a las prohibiciones que tiene el trabajador. Espero un minutito, bueno, unos segunditos, un minuto es mucho, video. Bueno, ¿qué queda prohibido a mí como trabajador dentro de un centro de trabajo? Bueno, en primera me queda prohibido poner en riesgo el peligro, la seguridad mía, de mis compañeros, así como de los establecimientos. Cualquier acto que yo pueda realizar y que pueda poner en riesgo mi integridad, la de mis compañeros, así como la del área o el lugar donde yo desempeño. Gracias, Ricardo. Así como el área en lo que yo me desempeño, ¿sí? Eso sería en cuanto a las prohibiciones que tengo. Esa sería la primera. La segunda es faltar a mi trabajo sin causa justificada. No hay razón de hoy no voy hasta mañana. No, si yo falto, obviamente tengo si yo falto, obviamente tendría que avisar al trabajador, al patrón, es parte de mis obligaciones, como se los comenté. Me pregunta Méndez que en caso de que se incumpla alguna obligación, ¿qué consecuencias se tendría? Nos tendríamos que ir al artículo 47, que nos habla de la rescisión, para saber si puedo rescindir por causa imputable al trabajador y no por causa imputable al patrón. Entonces serían esas las consecuencias. Por ejemplo, una de las obligaciones es no faltar y avisar en el caso de fuerza mayor o caso fortuito, ¿no? Y mi prohibición es faltar sin aviso. Entonces, esa sería una causa de rescisión, ¿sí? Cuando tengo más de tantas faltas y no le avisé a mi patrón. Entonces, una obligación que no se cumpla puede dar motivo a una rescisión, ¿sí? Bien. No sé si quedó claro, Méndez. Bueno, otra de las prohibiciones que tengo, y que esta se da mucho, esta sí se respeta muy poco. La gente cree que porque le pagan un salario que no es suficiente, se puede llevar el material, o se puede llevar los insumos, o se puede llevar herramientas de su trabajo a su casa o a otro lado. Eso se da mucho. No puedo sustraer de la empresa útiles de trabajo o materia prima o elaborada, ¿sí?
No me puedo llevar porque yo considero hacen como que me pagan, me voy a cobrar a los chinos lo que me falta. No, no se puede, es una prohibición y volvemos a lo mismo. Esta situación podría dar causa a una rescisión de la relación de trabajo. No me puedo presentar en estado de embriaguez. ¿Sí? Ahí sí mejor aviso que tengo un caso fortuito de fuerza mayor, que no podrá no presentarme en este estado. Presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico o enervante. Bien, ¿cuál es la única forma en la que me puedo presentar a mi trabajo con presencia de un enervante? Bueno, cuando estoy tomando un medicamento, obviamente controlado, pero yo le tengo que avisar a mi patrón que estoy tomando un medicamento para que esta situación no se salga de control y pueda haber una causa de rescisión. No puedo portar armas, salvo que mi naturaleza lo exija, ¿no? Si soy un guardia de seguridad en donde se me permite portar armas, pues obviamente lo puedo hacer, ¿no? Si así su naturaleza misma lo permite del trabajo. Igual puede ser si utilizo navajas, cortadores, cuchillos o cualquier cosa que tenga que ver con el desempeño de mi trabajo, no solamente de armas. No puedo suspender por ninguna razón, sin autorización del patrón, las labores. De que se me dio la gana y voy a suspender la línea de producción porque ya andamos cansados o por cualquier situación, no puedo. ¿Sí? Bien, esto es distinto, estamos hablando de materia individual, no estamos tomando en cuenta la situación de la huelga, ¿ok? No entra esta prohibición en la cuestión de la huelga. No puedo hacer colectas, por ejemplo, si yo tengo un hijo en la primaria que va a ser rey de la primavera, no puedo estar recolectando dinero dentro de mi centro de trabajo para esta causa, está prohibido. No puedo usar los útiles ni las herramientas que me dio el patrón para un objeto distinto al que son destinados. Bien, que si yo estoy trabajando en una obra en construcción y me dan los materiales como son la pala, un pico, no sé, toda aquella, una cuchara, un cajón, lo que sea que se te necesite para llevar a cabo un trabajo, no me las puedo llevar para trabajar en otro lado, ¿sí? Hacer cualquier propaganda en las horas de trabajo dentro del establecimiento. Ayer vimos que una de las prohibiciones para el patrón es hacer propaganda en cuanto a la religión o a la política. Igual a un trabajador se le tiene prohibido hacer propaganda. Aquí no se establece ni se especifica qué tipo de propaganda, pero obviamente es relativa a esta cuestión. Y una fundamental que desgraciadamente se da mucho también es acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en los lugares de trabajo. ¿Sí? Bien. Como lo decía hace ratito a Méndez, cualquiera de estas prohibiciones que se lleven a cabo, así como el incumplimiento de las obligaciones, son causa o pueden dar causa a una rescisión. Bien. Estas son en cuanto al capítulo de obligaciones y prohibiciones de los trabajadores. Si no hay dudas, tanto en trabajadores como en patrones, para avanzar al capítulo tercero, que son las habitaciones para los trabajadores, que tiene que ver obviamente con la creación del Infonavit. ¿Alguna duda? Bien, ayer les dije que que comenzaran a leer sobre este capítulo, que es sobre el artículo 136. Ahí comenzamos. Si no lo han leído, sería bueno que tuvieran a la mano la ley para lo que no entiendan de lo que les estoy explicando, pudieran preguntar. Se trata, yo sé que es muy difícil, pero no es imposible, ¿no? Quien quiera aprender hay que leer y realizar sus dudas. Bien, bueno. Habitaciones para los trabajadores. Todas empresas, ya sea agrícola, industrial, minera o cualquiera otra, nos dice la ley que tiene la obligación de proporcionarme habitación cómoda e higiénica. Voy a hacer una pequeña diferencia. Obviamente este capítulo nos habla relativo todo al Infonavit, pero en este primer artículo nos habla de empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo. Es importante que sepan que en el caso, no me quedó muy claro qué es la cláusula de admisión.
Guerrero, cláusula de admisión. Dije cláusula de admisión. Si me puedes volver a preguntar, Guerrero, ¿por qué no entendí tu pregunta? ¿Será la fracción de admisión? ¿Y respecto de qué o cuál es? Se lo agradezco antes de continuar con lo del Infonavit. Vamos a esperar a que Guerrero nos pregunte bien, o bueno, que yo le entienda, mejor dicho, bien, y continuamos con lo de las habitaciones para los trabajadores. Bien, mientras Abraham nos hace su pregunta, importante, se conectan muy pocos, independientemente de que hoy se modificó la hora, pero sí es importante para su calificación. Y las actividades que estoy dejando... ok, se adelantó Guerrero. Ok, bueno, perdón. Entonces, ahorita, ya que hablemos de esa, le explico. Bueno, entonces sigamos con el Infonavit. Les decía que este artículo nos habla de proporcionar habitaciones cómodas e higiénicas. Bien, lo que pasa es que existe la costumbre de obviamente proporcionar habitación, por ejemplo, a los grupos de mineros, a los grupos sobre todo de campesinos. Los campesinos llegan y se establecen por cada temporada a una zona de cosecha, a una zona de siembra, y el patrón tiene que proporcionarles habitaciones cómodas e higiénicas para él y para sus familias. Acuérdense que ayer vimos dentro de las obligaciones de los patrones que el patrón tiene la obligación de dar espacios para que se pueda establecer un mercado, para que se pueda tener oficina de sindicato. Tiene la obligación de seguir fomentando lo que es la educación, proporcionar escuela, etcétera, etcétera. Entonces, a esto se refiere esta parte del artículo, ¿sí? Esta habitación cómoda e higiénica nos habla justamente de esto, ¿no? Bien. Y la otra parte es la creación del Infonavit. Todas aquellas empresas que no tienen la obligación realmente de proporcionar un espacio físico para habitación, pues tengo la obligación de proporcionar un 5% del salario del trabajador a un fondo llamado Infonavit, ¿no? Así lo conocemos nosotros, al Fondo Nacional de la Vivienda. ¿Sí? El Infonavit pues ya es el instituto creado, Fondo Nacional de la Vivienda. Yo tengo que otorgar como patrón un 5%. ¿Qué es el Infonavit? Bien, el Infonavit obviamente va a ser un instituto que se va a encargar de crear sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores obtener un crédito barato, ya sea para la construcción de una casa, para la reparación, para mejoras, o también la Sedena no entra en el apartado A, Capuchino. Ellos se regulan por otra legislación, lo militar esa parte. Pero sería un ejemplo, pero no aplican en nuestra ley federal del trabajo. Bien. Para crear, para construcción, para reparar, para mejorar o para adquirir vivienda. Sí, eso es lo que realmente va a realizar el instituto que se cree para el Fondo Nacional de la Vivienda. Bien, ¿cómo estará integrado este Infonavit? Bueno, el Infonavit va a estar creado o va a estar integrado de manera tripartita, como yo les venía diciendo, casi todas las autoridades, comisiones y demás se crean de manera tripartita. Siempre tiene que haber un integrante del gobierno, siempre tiene que haber un integrante de patrón y tiene que haber un integrante de trabajador. Ellos formarán, obviamente serán designados, ya nos tendríamos que ir al reglamento o a la ley orgánica del Infonavit para saber cuántos miembros de trabajador, cuántos miembros de patrón y quién nombrará al representante de este instituto. ¿Sí? Bien. Ok. Después nos menciona que va a existir una ley en específico, que sería en este caso la ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda, la que va a regular los procedimientos de otorgamiento de estos créditos a los trabajadores o de estos fondos a los trabajadores
para que puedan adquirirlos, ¿no? Y hacer uso de ellos. Bien. El Infonavit tendrá a cargo, dentro de sus funciones que ya estén establecidas dentro de su propia ley y su ley orgánica, también nos dice la ley que tendrá a cargo la coordinación y financiamiento, ¿sí?, de los créditos que se puedan otorgar para lo que dijimos, ya sea para construcción, reparación, mejoras o para adquirir una vivienda nueva. Bien, hasta ahí vamos bien, vamos entendiendo todos. Espero que sí. Bueno, después hay una cuestión que nos menciona el legislador, que es en el caso de que el patrón tiene la obligación, así es forzoso, dar el 5% del salario para este fondo. Pero yo como trabajador no tengo la esa devolución de entrega de fondos, así se le llama, así nos lo menciona el artículo 141, y existen diferentes formas en las que se me va a otorgar este fondo. Bien, hay formas en cuanto yo cumpla una cierta edad, 50 años o más, que pueda pedir el fondo, o que sea declarado en incapacidad total permanente, una incapacidad parcial permanente por invalidez definitiva, conforme a las leyes del IMSS. ¿Se traba, maestra? ¿Me trabo mucho? Sí, desde ayer no tengo muy buen internet y mi hijo también está en clase virtual, entonces estamos haciendo lo posible por compartirnos todos internet. Me dice si le sigue entrando mucho para tratar de volverme a mover. Bueno, vuelvo a repetir, no sé desde dónde me trabé. La entrega de fondos. Bien, sobre la entrega de fondos, el Infonavit es el encargado de entregar esos fondos en el caso de que yo haya decidido no aceptar o no promover o no llevar a cabo el trámite del crédito del Infonavit. Bien, estoy repitiendo, Méndez. Gracias por avisarme. Bueno, entonces el Infonavit va a entregar estos fondos y estos fondos van a ser porque yo no adquirí ningún tipo de crédito para adquirir casa, ni tampoco para construcción, para reparación o para mejoras. Estas 4 cosas para las que yo puedo adquirir un crédito, obviamente las reglas van a estar establecidas dentro de la ley del Infonavit. Bien, si yo como trabajador durante todo el tiempo que laboré no obtuve o no pedí un préstamo al Infonavit, un crédito al Infonavit, obviamente va a existir una parte que me van a devolver esos fondos, porque al final de cuentas es un descuento de mi salario. Bien, la Ley Federal del Trabajo solamente nos menciona lo que son la entrega de fondos a quienes, pero realmente no nos dice cuál es el procedimiento, dice solamente que debe de constar por escrito, tiene que existir esta solicitud por escrito y en base a eso pues ya se te devolvería los fondos, pero tienes que cumplir con ciertas cosas para poder ser acreedor a tu devolución. Entre ellas, la más fácil obviamente es tener más de 50 años y que obviamente no tenga una relación vigente de trabajo, ¿sí? La otra entrega de fondos se va a hacer cuando se ha declarado con una incapacidad total permanente, incapacidad parcial permanente, invalidez definitiva. Esta invalidez definitiva conforme a las normas y leyes del IMSS, una jubilación y o ya sea por muerte. En el caso de muerte es para entregarse a los que sean mis beneficiarios o que estén declarados como mis beneficiarios o yo haya anotado. Ahí voy a eso, Katie. Ahorita les voy a decir cuánto se otorga. Se devuelve el 50%. Total del depósito constituido en el caso de la incapacidad parcial, de la invalidez y de la jubilación o por muerte, más una cantidad igual que te va a otorgar el Infonavit. Al final de cuentas es como si fuera el 100%, ¿sí? Y obviamente, vuelvo a lo mismo, tenemos que irnos a la ley
O sea que el descuento se hace, tengas o no tengas el crédito. Sí, claro, es obligación del patrón aportar al Infonavit. Quieras o no quieras un crédito, las aportaciones al Infonavit como al IMSS son obligatorias del patrón y obviamente el trabajador no puede renunciar a ellas porque es un derecho. Sí, son derechos irrenunciables las aportaciones al IMSS y al Infonavit. ¿Sí? Bien. Obviamente estas normas de la devolución nos tenemos que ir directamente a lo que establece el Infonavit. La ley no lo menciona muy superficial, la Ley Federal del Trabajo, y forzosamente tenemos que irnos tanto a la ley del IMSS como a la ley del Infonavit para que nos diga cómo se devuelven estos fondos, ¿no? ¿Por qué cantidades? La ley aquí nada menciona el 50%, pero que se va a dar otra cantidad igual. Entonces, para mí eso sería un 100%, pero obviamente la ley del Infonavit establece las normas y procesos de cuánto se te va a devolver, ¿sí? Bien. Si, por ejemplo, obtuve un crédito y este crédito lo utilicé, lo pagué, lo liquidé y demás, y seguí trabajando, es decir, que volví a crear un saldo a favor. Si se tiene este saldo a favor, a pesar de que haya obtenido un crédito, se me puede regresar esas cantidades del Fondo Nacional de Vivienda. Sí, es dinero que la gente ahí deja. A mí no me descuentan del Infonavit. Hay que ver, Méndez, si dentro del IMSS, lo que pasa es que por lo general las empresas ponen solamente que aportaciones al IMSS. Bien, cuando se paga lo del IMSS por el trabajo, por el patrón, se hacen 3 pagos al IMSS, al Infonavit y obviamente al Fondo del Retiro, a la FORE. Entonces esos 3 pagos son forzosos para el patrón. Hay que ver que efectivamente se esté realizando y que solamente en tu recibo de nómina venga el descuento de IMSS. Por lo general así se hace. Pero sí puedes meterte a la página del Infonavit, todos creo que se necesita el número de seguridad social y ahí viene cuánto tienes aportado para todos los casos. ¿Sí? Hace mucho que no me meto a checar eso, pero se puede hacer con tu número de seguridad social y tu nombre y creo CURP, puedes investigar si tienes aportaciones al Infonavit. Bien. En el caso de que no te estén haciendo las aportaciones, que te des cuenta que efectivamente el patrón no está haciendo las aportaciones ante el Infonavit, ¿qué puedes hacer? Obviamente lo que puedes hacer es llevar a cabo un procedimiento, demandar por el pago de las aportaciones y cuotas. ¿Sí? Bien. Bueno, eso es en cuanto a la devolución. Y si una persona ya se jubiló y no usó nunca su crédito y no le devolvieron el total después de 30 años de trabajo y hay posibilidad de que se las devuelva así, la ley menciona que tienes que hacerlo mediante escrito para solicitar la devolución directamente al Infonavit. Hay posibilidad de que se le devuelva. No sé cómo sean los trámites de engorrosos, de difíciles, y obviamente pues el Infonavit tiene la obligación de devolverlo, pero si no te lo devuelve directamente, probablemente se tendría que demandar al Infonavit por la devolución de esas cuotas. Pero de que existe y que es tuyo el dinero como trabajador, sí. ¿Cuántas aportaciones se puedan tener? No sé, eso depende del 5% de tu salario. ¿Sí? Y también hay un tope para esto. Bien. En el caso, por ejemplo, para la devolución de los desaparecidos, se va a suspender, para el caso de los desaparecidos, también se tiene que ver primero que la ley de la materia, o sea, la ley penal, dictamine para poder hacer la devolución a sus beneficiarios. Bien. En el caso también, hablando de los desaparecidos, se va a suspender el pago del crédito y se está a lo que diga la regla relativa a la materia en el caso de que tenga un crédito. No va a seguir existiendo un pago porque la persona está desaparecida. Bien. ¿Qué integra ese 5% que yo le voy a dar al Infonavit como patrón? Bueno, tengo que tomar en cuenta que es conforme a mi salario diario integrado, no conforme al salario base. Entonces, esto quiere decir que puedo tener mayor aportación de salario, con excepción de no puedo tomar en cuenta, no puedo integrar mi salario para este 5% con instrumentos de trabajo,
con los fondos de ahorro que otorga el patrón. Hay empresas que dan un porcentaje de fondo de ahorro para los trabajadores. Ese fondo de ahorro, el trabajador ahorra más una parte igual por el patrón. Eso no se toma en cuenta para integrar el salario en el caso del 5%, ni las utilidades, ni las despensas de alimentos que son otorgadas, que no son gratuitas, por ejemplo, servicios de comedor que pago dentro del salario, eso no se toma en cuenta. Premios de asistencia, ni tiempo extraordinario no integran el salario, así como las cuotas del IMSS tampoco van a integrar el salario. Y hay un tope, como les decía, si yo gano más de 10 veces del salario mínimo general vigente en la zona a la que pertenezco, se me va a topar ese 5% hasta 10 veces el salario. ¿Sí? No se va a aportar más en el caso de que yo gane mucho más de eso. Bien. Hasta ahí vamos bien. No sé si tengan alguna duda. Para los que tienen la ley a la mano, ya no vamos en el artículo 143, 144. Bueno, si yo otorgo un crédito como Infonavit, tengo la obligación de que este crédito tenga un seguro. Este seguro lo que va a hacer es, obviamente, liberar de la deuda que yo tengo con el Infonavit. Este seguro va a ser única y exclusivamente para aplicarlo en los trabajadores que se les decrete una incapacidad total permanente y que sea en el caso de muerte. En este caso, se liberará al trabajador en el caso de la incapacidad total permanente. En el caso de muerte, pues es obvio, pero también se les va a liberar a los beneficiarios de su servicio, se les va a liberar de las obligaciones contenidas y contraídas dentro de este crédito de Infonavit. En el caso de los de incapacidad parcial permanente o validez definitiva, se va a liberar el pago del crédito siempre y cuando no exista una relación de trabajo. ¿Por qué razón puede existir una relación de trabajo? Porque la incapacidad parcial permanente probablemente me la decretaron por el servicio o trabajo que estaba realizando. No sé, quizás fui un conductor de autobuses y probablemente perdí la mitad de una pierna porque a lo mejor era diabético, ¿no? Entonces yo ya no puedo realizar ese trabajo de conductor, pero probablemente pueda realizar otro tipo de trabajo. Entonces, en cuanto yo esté activo ante el Seguro Social, ante el Infonavit, pues es obvio que el crédito va a volver y voy a tener que pagar, ¿sí? Bien. En el caso de los trabajadores del hogar, con las reformas, se tiene la obligación de darlos de alta ante el Seguro Social, más no así al Infonavit. ¿Sí? La ley no lo menciona en el artículo 146. Los patrones no estarán obligados a pagar las aportaciones a que se refiere el artículo 136 de esta ley, por lo que toca a los trabajadores del hogar. ¿Sí? Entonces no tengo la obligación de dar ese 5%. Aquí solamente pagaría lo que es el servicio médico, que es el IMSS. ¿Sí? Bien. El Ejecutivo Federal es el organismo, previo estudio y dictamen del organismo que se constituya para administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, determinará las modalidades y fechas en que se incorporarán al régimen establecido por este capítulo a dos tipos de trabajadores, que son los deportistas profesionales y los trabajadores a domicilio. Los deportistas profesionales no se incorporaban al Infonavit, entonces el Ejecutivo Federal tiene que estudiar esta situación y hacer la modificación pertinentes para que se puedan incorporar. Bien. El artículo 148 dice: el Ejecutivo Federal podrá establecer modalidades para facilitar la aportación de las empresas que tengan un capital o un ingreso inferior a los mínimos que el propio Ejecutivo determine. Estas resoluciones podrán revisarse total o parcialmente cuando a su juicio existan circunstancias que lo justifiquen. Es decir, se va a revisar en el caso de las empresas que tienen unas aportaciones muy pequeñas, muy cortas y que van por debajo de los salarios mínimos, ¿sí? Porque tengan salarios muy bajos. Ok, el 149 nos habla de
este organismo del Infonavit, que ellos son los que se van a encargar de determinar las leyes, cuáles sumas, qué tipo de interés, etcétera, se tienen que dar en el caso de los créditos que se vayan a adquirir, ¿sí? Dónde se van a distribuir los recursos, cómo se van a realizar, si es de manera equitativa, etcétera, etcétera, ¿no? Y para el otorgamiento de los créditos, pues obviamente hay que tomar en cuenta las bases que la misma ley nos dice. Aquí nos lo menciona el 149 de una manera superficial, como les decía. Por eso todo lo que tenga que ver con Infonavit, habría que irnos a la ley del Infonavit para entender cómo vamos a obtener estos créditos, para entender los procedimientos. Sabemos que podemos obtener un crédito por el simple hecho de ser un trabajador y estar aportando directamente a mi fondo de vivienda. Sabemos que así podemos adquirirlo. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las formas de pago? ¿Cuáles son los intereses que debo de pagar? Pues obviamente ahí sí viene establecido directamente en la ley del Infonavit. Es decir, cuestiones ya más específicas de los créditos, directamente ley de Infonavit. Bien, a partir del 150, 151, 152 nos habla de las casas en renta o en comodato que se tienen que dar que se dan a los trabajadores. Por ejemplo, a los trabajadores que por alguna razón se les movió de su lugar de habitual de vivienda y se les manda a otra ciudad, pues obviamente aquí vienen las bases de cómo se va a llevar a cabo estas situaciones y cuáles son las obligaciones que tengo como trabajador. Si yo le otorgo a mi trabajador, ya sea como comodato o como una prestación de una renta barata, una habitación, no me exenta a mí de pagar y aportar ese 5% de salario directamente al Infonavit. Aunque yo diga, bueno, ese 5% lo está ganando mi trabajador, de todos modos yo no estoy exenta de mi obligación como patrón de hacer el descuento. A mí la ley me obliga a hacer el descuento, independientemente de que yo le dé una casa en comodato, o de una renta barata para que se pueda establecer, ¿sí? Cuando las habitaciones se den en arrendamiento a los trabajadores, la renta no podrá exceder del 0,5% mensual del valor catastral de la finca y se observarán las normas siguientes. Es decir, no le puedo dar una renta comercial, me tengo que basar en lo que es el valor del predio, sí, que este valor viene y se nos otorga cada año en el impuesto sobre el valor catastral, ¿no?, de la vivienda. Las empresas están obligadas a mantener las condiciones de habitabilidad y hacer oportunamente las reparaciones necesarias y convenientes. La empresa tiene esta obligación. Cualquier cosa que necesite la habitación que va a utilizar el trabajador, obviamente va el costo por el patrón. Los trabajadores, ¿qué obligaciones tienen? Si va a ser por renta, pues obviamente pagar la renta. Cuidar la habitación como si fuera propia. Poner en conocimiento de la empresa los defectos o deterioros que pueda tener la habitación, o bueno, la casa habitación. Desocupar las habitaciones a la terminación de las relaciones de trabajo y se dará 45 días para llevar a cabo esto. Si yo doy por terminada mi relación de trabajo, cual sea el motivo, tengo 45 días para desocupar la casa habitación que me proporcionó mi patrón. Y obviamente tengo prohibido subarrendar habitaciones dentro de la casa que me están dando en mi empresa, así como usar la habitación para fines distintos para lo que es. Obviamente me la están rentando para yo vivir ahí, no me la están rentando para poner una tienda, para poner cualquier cosa, ¿no? Esto es, en el caso, lo que preguntaba Méndez, en el caso de que no le descontaban del Infonavit, el artículo 153 nos dice que podrá y tener derecho a ejercitar ante el tribunal las acciones individuales y colectivas que se deriven del incumplimiento de las obligaciones impuestas en este capítulo, ¿sí? Y por último, también las empresas pueden ejercitar ante el tribunal las acciones que les correspondan en contra de los trabajadores por el incumplimiento de las obligaciones que les impone este capítulo. ¿Ok? Entonces, que en partiría no del pago del 5%, sino del incumplimiento del cuidado de las habitaciones que se le están otorgando a los trabajadores. Bien, ¿hasta aquí alguna duda?
Pregunto, porque es hasta aquí el tema que vamos a ver. Bueno, si no tienen duda, les encargo que contesten de la manera honesta para ustedes, como les decía con sus anteriores ejercicios, estos 4 ejercicios que les posteé aquí y que se los mandó, gracias Méndez, y que se los mandó su compañero Capilla, gracias Claudia, no es necesario que los contesten copiando, el chiste es de que ustedes aprendan, porque como les decía, en el caso que les guste la materia laboral, son las situaciones que más nos van a preguntar los clientes, trabajadores, ¿no? Hasta un mismo patrón nos puede preguntar cualquiera de los 4 supuestos que les mandé. Entonces, si yo quiero realmente aprender, como no estamos en el salón, que en el salón por lo general es donde llevo a cabo esos pequeños ejercicios, pues obviamente trátenlos de hacer a conciencia para ustedes, para que ustedes aprendan. Bien, nos vemos igual, vamos a ir teniendo 2 sesiones por semana de manera virtual. Los siguientes temas van a ser de la productividad, que es a partir del 153, que es el 153 con todas sus letras, y los derechos de preferencia y antigüedad. Como les decía, eso